Voy a comenzar haciendo un pequeño disclaimer porque lo considero justo y necesario. Mi vida últimamente está bastante psicodélica, por decirlo de alguna manera. Por ende, soporten, hago lo que puedo y genuinamente hoy vamos a hablar de un tema que me acabo de dar cuenta intentando grabar esto, que me atraviesa y me interpela mucho más de lo que yo pensé. Por ende, esta información me está generando cosas, me está espejeando un montón, ¿no? Porque creo que justamente espejo es una de las mejores palabras para intentar definir a esta herramienta, a esta temática que vamos a trabajar hoy, que se llama tarot. ¿Qué mierda es el tarot? ¿No? O sea, ¿qué es? Es un juego de cartas, es un libro mudo, un libro que no tiene palabras, es una obra gráfica, simplemente son imágenes, es un espejo, como decía antes, de nuestro inconsciente, o quizás sea como un manual de juego medio encriptado. Es un vehículo para la evidencia, para la mediumnidad, o más bien para la evidencia de esas probabilidades posibles de mis líneas de acción futura. O es como una amiga chismosa con la que puedo stalkear a mi ex. También puede ser un generador de compulsividad y de obsesión que se disfrazan de autoconocimiento, donde muchas veces pretendo en realidad esquivar la angustia existencial que me genera todo el tiempo la incertidumbre de estar fucking viva, porque no sé qué va a pasar y quiero saber qué va a pasar. Todas esas cosas y mucho más es el tarot para mí. Una especie de verdad revelada para quien sepa ver y escuchar más allá de lo evidente. Siento que es una herramienta tan dañina como sanadora. La Biblia de los brujos que guarda secretos que te pueden curar, pero que también te envenenan. Es una herramienta básicamente muy escorpiana. Yo soy una persona muy escorpiana, muy plutoniana, por ende me terminé dando cuenta que el tarot ha estado presente en mi vida desde hace muchísimo tiempo. De hecho, si me pongo a pensar, yo me crié, por decirlo de alguna manera, con esta energía a mi alrededor. Me acuerdo cuando era chica y hasta el día de hoy tengo el registro incluso de la textura de las sillas, así como medio de felpita, muy de los 90 también, de las salas de espera a las que acompañaba a mi mamá a que se fuera a leer las cartas y quedarme esperando mientras a ella la atendían y compartía esa sala de espera con otras personas, generalmente la mayoría mujeres, seguimos siendo de ese rubro, pero yo de piba acompañaba a mi mamá a que se fuera a tirar las cartas, una especie de te acompaño al psicólogo, pero íbamos haciendo como un tour, un city tour de tarotistas, porque no era solamente una, tenía como una fija, pero íbamos variando de bruja para encontrar un relato coherente, supongo. Y en toda esa peregrinación y aventura, yo era una niña que se vinculaba con esta herramienta de alguna manera. A veces me dejaban pasar con mi mamá y yo estaba ahí sentadita y veía las imágenes y veía las cartas, así como a veces también me quedaba esto en la sala de espera, pero había algo de la vivencia también de esa experiencia que hoy en día miro para atrás y digo, claro, ¿cómo yo no me voy a dedicar a lo que me dedico si básicamente también me crié en un entorno donde esta profesión estaba todo el tiempo vinculándose conmigo de alguna manera, los rituales, el tarot, toda esta energía escorpiana, ¿no? Es como todo el tiempo proyectando en esos escenarios que con el correr del tiempo también me los empiezo justamente a apropiar, ¿no? A partir de esos acercamientos que tenían que ver mucho con la curiosidad también del niño, de decir, ¿qué es esto? Porque no olvidemos que el tarot es algo
que tiene una dimensión de lo visual, de lo estético, son cartas, tiene esta conexión también con algo de lo lúdico, ¿no? El juego de cartas arriba de la mesa, hay toda una estética incluso también muy propia de cada tarotista y de cómo decide vincularse a la hora de hacer una lectura. Hay un montón de estos atractivos visuales, sobre todo quizás en una época donde, muy los 90, pero no existía esto de el internet o hacerlo en diferido, sino que vos ibas al lugar justamente a que te leyeran las cartas. Entonces vivías toda la full experiencia, digamos, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento, donde después, con esto de la entrada del internet, yo más adolescente, niña friki de la información, internet fue mi gran amiga de confianza, donde empecé de a poco a meterme en investigaciones quizás en relación al esotérico, al paganismo, a las cuestiones místicas, simplemente por una cuestión de gusto. Y el tarot, obviamente, es una herramienta que aparece en toda sociedad secreta, religiones ocultas, información esotérica. El tarot es una herramienta bastante pilar para todas estas temáticas. Entonces, ahí empiezo ya en la adolescencia a esto que antes veía de chica, quizás empezar a comprender sus orígenes, de dónde venía, para qué lo usaban, por qué también era un lenguaje de alguna manera oculto, o que estaba como cifrado, tenía ciertas claves. Después quizás mi acercamiento posterior tiene que ver con mi carrera de artes plásticas, diseño visual, donde la imagen cobra un sentido de mayor relevancia, ¿no? Había algo de la cuestión estética, quizás de cómo eran representadas ciertas informaciones a través del lenguaje visual, que por ahí me empezó como a llamar más la atención desde esa perspectiva, hasta que termino decidiendo estudiar, quizás de manera más formal, lo que es el tarot en sí, porque yo ya venía dándome cuenta que un montón de quizás trabajos prácticos que me hacían hacer en la facultad en aquel momento eran todos orientados con estos temas de esoterismo, de los arquetipos, del tarot, ¿no? Que como que siempre llevaba un poco la astrología, estas cosas que iba investigando y que me interesaban quizás más en la adolescencia, lo tomaba como una fuente de inspiración estética, visual para poder hacer un trabajo para la facultad, digamos, ¿no? A nivel creativo. Pero siempre fueron disparadores, quizás sin tener por ahí mucho contenido, porque de adolescencia sí me gustaban cosas, pero lo veía quizás más desde un lado ficcionario, por decirlo de alguna manera. Cuando me empiezo a dar cuenta que esto ya es una temática como que está inmersa en mí y me genera un vínculo también con mi creatividad, decido decir, bueno, a ver, vamos a darle un espacio de estudio un poco más formal a esta información, donde en paralelo también entra la astrología, ¿no? Pero había algo de la dimensión para mí, repito, de lo estético que sí fue muy importante y que sigue siendo al día de hoy muy importante para leer ciertos códigos de otra manera. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho collage y siento que el collage también tiene esto de por qué elijo poner determinada pieza visual y no otra para transmitir una información, ¿no? ¿Cuál es el código común que alguien puede entender si yo pongo un color y no otro, si yo pongo algo arriba o abajo, porque el peso visual es diferente? Entonces hay un montón de lenguajes encriptados en la imagen que me parecen maravillosos, a diferencia quizás por ahí de un lenguaje simbólico como es la astrología, que son símbolos por ahí más asociados a un nicho, ¿no? O sea, una persona que no conoce el lenguaje astrológico, no sé, el símbolo de Venus, del Sol, de alguno de los signos del zodíaco, le va a ser más complejo de entender o de poder traducir esa información que alguien que ve un dibujo, que ve una imagen donde hay colores, donde hay una escena que está que transcurre, donde hay algo ahí de información que es más vinculable a la persona para poder hacer algún tipo de relato o de evolución sobre eso que está viendo, ¿no? De hecho, por eso
esto del espejo del inconsciente, en esa imagen, cómo yo decido traducir de alguna manera eso que estoy viendo, cómo decido nombrarlo, tiene una importancia muy poderosa, ¿no? Y ahí es donde, en este estudio de lo formal, quizás de un análisis más psicológico, de la dimensión evolutiva del tarot, entra toda esta cuestión más terapéutica, donde considero que es una herramienta que nos puede traer mucha conciencia justamente sobre aquellas cosas que nos cuesta ver de manera directa. Por eso vuelvo a hacer énfasis en esta imagen de el espejo, ¿no? Como me permite el tarot verme a través de ese reflejo ciertos puntos que no tengo una visión directa, ¿no? Así como quizás esa función la puede cumplir un psicólogo, considero que si uno sabe y tiene la información necesaria y la amplitud en cuanto a su propia soberanía energética de discernir sobre eso que está viendo, el tarot te puede brindar soberanía, sobre todo, autonomía a la hora de vincularte con tu propio inconsciente, donde no necesito a alguien que interprete por mí. Obviamente que siempre un otro me va a dar esto, ¿no? Me va a dar otra mirada, me va a dar otra perspectiva, me va a ampliar eso que también el otro puede traducir con sus conocimientos, pero siento que hay una vinculación que para mí es como, repito, ¿no? Lo más elevado quizás de llegar a este punto, donde puedo a través de mí misma hacer un autoanálisis a partir de esto que estoy observando, que tiene una composición que no es azarosa, digamos. Hay una matriz de fondo en el tarot, hay un estudio de arquetipos, hay una historia de vuelta arquetípica que también se cuenta, que se repite un poco en la astrología con esto del viaje del héroe, el loco haciendo, por ejemplo, el trayecto de información a través de los arcanos mayores. De vuelta, el tarot no es un oráculo, el tarot tiene una estructura de arcanos mayores y arcanos menores. La palabra arcano significa secretos, ¿no? Los secretos mayores, que son como los secretos que dan forma un poco a esta realidad, y los secretos menores, que son como los que puentean, es como si yo le dijera los verbos y los adjetivos podrían llegar a ser, ¿no? Es como una cosa es la acción y otra cosa es, bueno, cómo se realiza eso, de qué manera, ¿no? Esos serían un poco los arcanos menores. Para mí, al empezar a vincularme con esta herramienta desde un lugar más terapéutico, con esta mirada, como a ver cómo esto puede ayudarme a conocerme a mí. Obviamente estoy muy atravesada por todo lo que tiene que ver con cosas que también son de mi interés, como por ejemplo los videojuegos, las historias, las películas. Y para mí el tarot es una especie de manual de usuario, tipo vos humano viniste a esta realidad, así como los autos tienen su manual de uso para las piezas por si pasa algo, nosotros tenemos el tarot. El tarot como una especie de guía, de manual, que te dice, mira, alma humana, querido ser, este es el recorrido arquetípico del viaje del alma humana. Vos vas a venir acá, te vas a densificar, vas a tener un cuerpo y ahí arranca la experiencia con el loco, ¿no? Arranca el viaje. Esto es como, al ser una historia arquetípica, se repite en distintos como fractales para mí. Es como todo el tiempo estamos experimentando y reviviendo ese relato, como que ese relato puede ser macro tanto como micro. El relato del tarot se puede ver en lo que a vos te pasa, por ejemplo, en un día, como en lo que te ha pasado en la totalidad de tu vida hasta ahora. Se puede analizar desde distintas fragmentaciones del tiempo, ¿no? Entonces, creo que saber usar bien esta herramienta nos puede servir como una especie de GPS, ¿no? De localizador, de decir, bueno, a ver en qué pantalla de los juegos estoy parado en este momento, a ver qué se requiere de mí en este escenario,
a ver qué energía puedo invocar, con qué energía puedo trabajar, a ver qué energía es la que tengo que observar. Para mí, lo más importante a la hora de vincularte con el tarot tiene que ver con la intención con la que vos te acercás a esa herramienta. Si vos te acercás con una función clara, sobre todo esto, ¿no? Como muy de programación quizás, pero esta parte para mí es súper importante. Mientras más claro seas con eso que vas a intencionar, que vas a pedir, que querés recibir, mientras más objetivo quizás o... Ahora de repente estoy en un mundo donde no me salen las palabras, pero mientras más contundente, más definido esté tu intención con la cual vos te vas a vincular con el tarot, más claro también se va a mostrar ese reflejo. ¿Podés meterte con el tarot desde un lugar nebuloso? Sí, recontra, pero para un proceso creativo quizás. Sí, si vos de repente lo que querés ir a encontrar a ese espacio es una amplitud de creatividad, una inyección de estímulos, de disparadores, de inspiración, ahí sí anda con la cabeza abierta a recibir esa información y decir, a ver, ¿qué necesito ahora incluso? ¿Qué tengo que ver ahora? Igual siempre hay como un acercamiento, una guía. Generalmente uno dice, bueno, a ver, una guía, a ver qué necesito escuchar ahora, qué necesito ver ahora, qué necesito procesar. Generalmente siempre hay algo también donde yo trabajo mucho la cuestión del presente, ¿no? Como, bueno, ahora qué, ahora en qué necesito, en qué etapa estoy. Más, si uno se acerca a esta herramienta desde un lugar proyectivo de poder, como lo que se suele hacer mucho con todo lo que tenga de fondo una frecuencia muy escorpiana, donde es inevitable que nos vayamos desde un mal uso a todo lo que tiene que ver con los juegos de poder, ¿no? Donde hay una proyección de este poder, donde o lo ejerzo y lo tomo, o lo proyecto, ya sea esto, ¿no? En un dogma religioso, en una pareja, bueno, acá el poder, muchas veces lo que sucede es que se proyecta al tarot, ¿no? Como si fuese una especie de no sé, entidad milagrosa que me va a decir absolutamente todo lo que me va a pasar. Entonces yo de repente incorporo esa verdad donde no puedo tomar ningún tipo de decisión si no se la consulto al tarot, que es un poco el papel que está tomando hoy en día la inteligencia artificial, el chat GPT, ¿no? Es más, ¿cuánta gente se está tirando las cartas con el chat GPT? Entonces, hasta incluso la experiencia misma de vincularte con la carta, con el espacio, con respirar, con ver la imagen, ni siquiera, o sea, ya estamos descartando toda esa parte y estamos eligiendo vincularnos con la computadora a través de vuelta de palabras, donde me explica algo todo masticado, lo que vemos, todo masticado. O sea, me pone bastante del orto esto, ¿no? Porque creo que va más allá de la lectura en sí, tiene que ver con, de vuelta, con apreciar la experiencia, el momento, lo que te genera, la riqueza que también tiene el tarot en sí, no es como, no quiero decir que es una falta de respeto, pero es como, qué mal que lo estás usando. Da para tanto esta herramienta, es tan sagrada, tan maravillosa, tiene tantos secretos para contarte que la verdad que lo estés exprimiendo de la manera en la que lo estás haciendo, haciéndote una tirada de cartas por ChatGPT, que además no te va a servir, no lo vas a usar, no vas a incorporar esa información, no vas a dejar que esa información te atraviese, porque el lado más darks del tarot tiene que ver con la obsesividad y el vampirismo que puede llegar a generar. Genera dependencia, obsesión, compulsión, porque es esto, frente a la incertidumbre del no saber, no sé qué quiero, no sé qué decisión tomar, no sé para dónde ir, necesito respuestas, no importa de dónde ni cómo. Ejemplo, tarot, necesito respuestas. El universo me va a hablar a través del tarot y me va a decir lo que tengo que hacer, porque es preferible que el otro me diga lo que tengo que hacer que yo decir, bueno, para ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero? ¿Quiero blanco o quiero negro? Ay, no sé, vamos a preguntarle al tarot. ¿Qué me conviene? ¿Blanco o negro? Y después
autointerpreto como se me canta el orto lo que sale o lo que me dicen y sigo estando en la misma disyuntiva con más preguntas aún, con más ansiedad, con mayor dependencia, con ahora digo, no, porque lo dijo el tarot, entonces si lo dijo el tarot, o sea, básicamente va a regir mi toma de decisiones y me parece una locura en algún punto y a la vez entendible. Chicos, yo soy la persona que en algún punto también aprendió a tirar tarot porque me obsesionaba mirando videos en YouTube de distintas tarotistas porque era una época muy oscura de mi vida y de hecho me doy cuenta que me pasa porque es algo que tengo como una herencia para mí. Así como mi vieja iba de tarotista en tarotista, yo cuando estoy muy del orto, que me doy cuenta que estoy como no queriendo hacerme cargo de las cosas, es donde termino de repente, no sé, un día, ay, me miré 8 videos de tarot, pero porque, no, bueno, pero mirá qué lindas las cartas, no, pero mirá qué lindo oráculo, que sí. Así también conocí muchos mazos de tarot que me interesan, conocí muchos oráculos que me interesan, muchas personas que también me parecen hermosas a la hora de leer el tarot porque tenés de todo, tenés gente que lee como en distintas frecuencias también. Muchos de esos mensajes también me han servido. Yo no voy a descartar que esta experiencia realmente tiene como muchas cosas para aportar, incluso esto. Me gusta estéticamente ver videos de tarot, me gusta ver las manos de la gente, hay un montón de cosas que rescato, pero también me doy cuenta cómo es un vórtice que te chupa, que te pide, mírate otro, y otro, y otro. Y no, bueno, a ver si este computa con este y con este otro, y es un vórtice vampírico para mí, donde encima hay gente que ustedes piensen que el tarot medio como que funciona también un poco como un portal donde uno puede leer el tarot porque quizás lo ha estudiado mucho, desde una cuestión quizás más racional. O mucha gente lee el tarot de manera intuitiva, por esto de asociaciones de imágenes, a modo quizás más oracular. Así como también hay lectura de tarot que tiene que ver con la capacidad de la evidencia, que muchas veces por ejemplo, ¿no? Las lecturas de tarot más gitanas tienen que ver con, estoy trabajando con mi entidad, ¿no? Estoy trabajando con, incluso con mi entidad gitana. El tarot está muy conectado a los gitanos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que leen el tarot porque es como conecto con mi entidad de la gitana, que es un poco la que me va dictando, la que me va llevando, la que me tira la data, ¿no? Hay muchas maneras diferentes de vincularse con esta herramienta que tiene que ver con la canalización también. Muchas veces yo me doy cuenta que tanto otras personas como yo a veces en vez de simplemente, no sé, decir, bueno, a ver, voy a conectar, son técnicas distintas, ¿no? Pero a veces necesito esa herramienta externa donde por ahí saqué una carta y le pongo play y empiezo a hablar, ¿no? Y empiezo a hablar y algo de lo que estoy diciendo con esa imagen que veo me lleva por distintos lugares y ese es un proceso de canalización. Ahí estoy conectando con mi mediumnidad, estoy conectando con mi evidencia. El tarot no deja de ser una herramienta que ayuda mucho a las personas que estamos queriendo como capacitarnos más con nuestros canales psíquicos a poder generar como un puente y una ayuda o una guía en esta traducción de información del mundo más intangible, ¿no? Pero, repito, no deja de ser una herramienta para mí, o por lo menos para las personas que tienen quizás mi misma como composición energética, ¿no? De vuelta, yo soy una persona muy plutoniana, tengo bastantes energías en relación a un escorpio fuerte y si yo me acerco a este espejo cuando no estoy bien, cuando estoy queriendo tapar cosas, cuando no estoy haciendo los procesos de responsabilizarme verdaderamente, no es una herramienta que me va a ayudar. Es una herramienta que muy probablemente me cabe más profundo, ¿no? Me genere más dependencia, me genere más necesidad de control. Sobre todo en estos momentos donde digo, no puedo hacerme una tirada grande, no va por ahí. A lo sumo, yo cuando me rescato de estas situaciones digo, saca una carta y observala, analizala, trabajala, integrala, movela,
bailala, escribila, conectate con el arte como el medio de traducción de esa información para poder exprimir realmente lo que ese espejo puntual en este momento te está mostrando. Si no, no te acerques a esa herramienta, porque más que certezas te va a traer duda, te va a traer ansiedad, y esa es la razón por la cual también muchas veces yo decido no decir explícitamente que leo el tarot. Me dicen, ay, tirás las cartas. Además es como esto, ¿no? Tirás las cartas. Bueno, es mucho más que eso, ¿no? ¿Qué decirte, que contarte todo esto, bro? Pero es como, ¿cómo te explico que yo no quiero ser la persona que te diga lo que te va a pasar? Porque muchas personas lo que quieren escuchar es eso. Es decir, va a volver mi ex y la pregunta en realidad está en como, ¿desde qué lugar vos estás haciendo esa consulta? ¿Por qué querés volver con tu ex? ¿Qué es lo que tu ex representa? ¿No? Digo esto del ex como un ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo bastante común de esto de la necesidad de la ansiedad de saber lo que va a pasar, ¿no? Saber lo que va a pasar porque necesito controlar. El tarot es como la herramienta que si sos inconsciente te viene como anillo al dedo para decir esto. Y mi ex está con otra, ¿y qué va a pasar? Entonces, ¿y qué decisión tengo que tomar? Entonces, bla, bla. Un círculo vicioso de ansiedad, que yo no tengo ganas de generarle eso a la persona, porque no creo que realmente le estoy colaborando en el proceso que tiene que hacer. Y lo viví, de vuelta, lo viví siendo chica con mi mamá, lo viví conmigo misma en mis peores momentos, donde digo, ¿qué estoy haciendo? Esto me está sacando un montón de tiempo, me está sacando un montón de energía, estoy depositando un montón de mi poder intentando especular si esto va a pasar o no, y entonces intento tejer como esta narrativa medio de este lado, porque el tarot, claro, me había dicho que tal cosa. No, chicos, no entren en esos lugares. O bueno, ¿quién soy yo para decirles eso? Entren, pero dense cuenta como de repente cuando entran en esos oleajes de vicio escorpiánico del inframundo, no van a sacar realmente nada productivo de esta herramienta. Por eso también es lo mismo que yo siempre digo, si yo me dedicara a tirar las cartas desde el lugar de evidencia de lo que te va a pasar, yo tendría mucho más plata de la que tengo hoy en día, porque la gente genuinamente no se quiere analizar a nivel terapéutico. La gran mayoría, ¿no? Hay un montón de gente que sí, agradezco de que sean esas las personas con las cuales conecto, porque es mi frecuencia y es mi canal también, ¿no? Y vibramos por resonancia. Pero si yo tuviera que dedicarme a hacer lectura de cartas, muy probablemente me iría bien, pero por una cuestión de futuro, el futuro tiene que ver con una probabilidad, ¿no? De lo que vos estás haciendo. Yo siempre le digo esto, no es que, ay, tengo el don de la evidencia. ¿Qué pasa? Si vos venís haciendo A en tu vida, las cartas, ¿qué van a reflejar como espejo de lo que vos venís haciendo? No te va a mostrar Z cuando tu patrón está haciendo A. Entonces, la idea es que vos entiendas que estás repitiendo ese patrón, que estás haciendo ¿no? Que lo veas, que lo hagas consciente, y que entiendas que podés seguir haciendo si querés, pero que también puedes hacer B, puedes hacer C, que hay otras posibilidades, que hay nuevos caminos que se pueden abrir en base a las decisiones que vos decidas tomar. Para mí hay algo muy intrínseco. Nunca me metí tanto del todo a analizar, pero hay algo del tarot y las probabilidades como en el I Ching también, que tiene mucho que ver con esto de, bueno, hoy, en este momento donde vos estás abriendo ese abanico de posibilidades, la situación es esta, pero pasado mañana, si vos cambiás el enfoque, la situación puede abrirse para otra rama de programación, puede abrirse para otra posibilidad, porque vos estás direccionando tu energía a otro lado. Entonces esto también tiene que ver como con la física cuántica, ¿cómo se llama? El experimento de la doble rendija y lo que sucede con el observador.
hay muchas de estas cosas que empiezan a entrar y que no es que no estuvieron, para mí están súper presentes cuando el tarot también se crea. Esta información está inmersa en este libro, vamos a decirlo de alguna manera, en este manual. El tema es la conciencia del usuario, un poco como con todo, con la astrología pasa lo mismo, pero sí identifico que quizás para entrar en estos mambos con la astrología, quien sabe interpretar el código quizás no entra tanto, o tenés que ser un poco más nerd, ¿no? Más nerd desde otro lado, es más acuariana la astrología, te genera otras dinámicas, así como, no sé, por ejemplo, la gente que le gusta la numerología. Los números para mí tienen una vibración mucho más acelerada, los números están en todos lados, entonces de repente la gente que entra en la numerología está todo el tiempo vinculándose con los números, viendo los números, por eso esto de 1, 3, 3, 3, sí, 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 si yo me engancho en intentar entender los códigos de todo, a veces simplemente es como tomarlo, como estás en la frecuencia, estás en el mood, digamos. Si te aparecen sincronías numéricas, es como un poco seguís por ahí, fíjate. O conocé lo básico de esos números. Ahora, si te metes a la gente que verdaderamente estudia absolutamente todo con respecto a los números, la fecha de nacimientos, horas, días en los que hiciste cosas importantes, como hay un subcódigo en el número que a mí me obsesiona y me acelera, por ejemplo. Yo no me puedo vincular tanto con los números porque es como, ¡ah! Me pone un poco crazy. Ahora, el tarot para mí es mi falopita porque tiene todo lo que yo necesito. Tiene la estética, tiene lo visual, tiene la performance, lo tiene todo. Y tiene todas estas cosas que son para mí maravillosas y tiene todas estas cosas que son nefastas. Entonces, depende de ti, querido ser, y de tu propio camino, cómo decidas usar esta navaja de doble filo. De vuelta, pócima, no se trata de la herramienta en sí, sino de la dosis, ¿no? Y de la correcta utilización. Puede ser medicina o puede ser un veneno. Y solo depende de vos cómo vas a decidir usar esto. Si tenés ganas de vincularte con esta herramienta o acercarte quizás, porque quizás nunca te acercaste, primero no le tengas miedo, creo que eso es algo muy importante, no es que vas a estar despertando una entidad, entendé que realmente es muy importante que no proyectes el poder en una baraja ni en nada externo. Y creo que, de vuelta, ¿no? El arte o lo creativo siempre es una manera muy inocente, por un lado, de acercarte a algo que no conoces, o un puente muy amable para traducir lenguajes simbólicos, el mundo de lo invisible. Es un vehículo de canalización muy fuerte el arte y lo creativo. Y también te da libertad, que eso también considero que es importante porque las personas que por ahí a veces se meten a vincularse con el tarot desde un lugar muy mental, son personas que después a la hora de hacer una lectura se pierden un montón de información que es súper rica. Mismo esto, ¿no? Siempre te voy a recomendar ir por el lado del arte, más después, obviamente, si vos querés trabajar, ¿no? Con el hecho de poder hacer una lectura de tarot con tu gitana, ¿no? Con tu guía, ahí como coacheándote, como, ¿qué es esto? O querés decir tu gitana, tu guía, tu yo superior, conectado con esta parte que te dice, mirá este detallecito de este dibujito que no había visto nunca, esta florcita que está ahí puesta, ¿por qué estás mirando esto hoy? Y quizás en otro momento nunca lo habías visto, ahí hay información, todo lo que se está como constelando a la hora de por qué observo lo que observo, tiene que ver con esto de el reflejo en ese espejo del inconsciente. Voy a cerrar esto con una anécdota que me pareció maravillosa. Si no la tienen presente, vayan a buscar la imagen, ¿no? del tarot de Rider, del loco, que es como
ese hombre que está medio como ahí libre, como a punto de caerse y de saltar por el precipicio. Y me acuerdo que cuando hacía sesiones presenciales, una vez había venido una amiga y a mí me gusta trabajar quizás con el tarot desde un lugar de vuelta más terapéutico. Entonces yo le hacía sacar una carta, ¿no? Y le pedía que observara, que ella observara y que me diga qué veía. Yo quería escuchar lo que la persona decidía ver y cómo elegía nombrarlo, ¿no? Por eso también muy del palo de la psicología. Y era muy loco porque en la imagen se veía como una persona con los brazos abiertos, con una mochila pequeña, como diciendo, me voy de viaje, encaro el mundo, nuevos rumbo. O sea, como que la imagen un poco te denota eso. Y cuando ella lo ve, dice, no, veo una persona con mucho miedo, es, lo que lleva en la espalda es muy pesado, chicos, era una bolsita ínfima, ¿entendés? Yo la escuchaba, la miraba en la imagen y es como, ¿cómo mierda está viendo eso? En la misma imagen que yo estoy viendo, que es como la interpretación de un cuadro. Que vos ves un cuadro y andás a ver cuál fue realmente la idea del autor que lo llevó a dibujar eso de esa manera. Todas las personas que estamos ahí interpretando nos vamos a armar las miles y una historias de lo que eso significa, que eso tiene que ver con el sentido del arte, por eso también me parece maravilloso, ¿no? Es como un lenguaje vivo de interpretación, de puntos de vista, que tiene que ver con cómo vos también cultivás todas las cosas que te gustan para poder tener ese punto de vista, esa traducción de lo que estás haciendo, de lo que estás viendo. Y toda la vida es como oracular en ese sentido para mí. Haber aprendido un poco del tarot me lleva a entender que ya lo tengo como incorporado, ¿no? En mi mirada, en el filtro con el que me vinculo con la vida. Como que hay algo de toda esa información con la que ahora puedo decir, este es un escenario muy de la emperatriz, por ejemplo. Esta situación que me pasó es muy la luna, ¿no? Esto fue re la torre. ¿No? Como resumir o hacer esas abstracciones de entender que es un lenguaje que está vivo, con el que todo el tiempo nos estamos vinculando y con el que puedo ayudarme a traducir estas cosas que me están pasando en lo que llamo realidad. Y que esta realidad se construye, depende de dónde decida pararme a observarla. Porque si a un escenario me pongo los anteojos de la carta o la energía de la torre, lo voy a ver desde un lugar puntual. Y si me lo pongo ese mismo escenario, estoy con los anteojos de la emperatriz, lo voy a interpretar desde otro lugar. Entonces esas escenas van cambiando según quien observa. Y el tarot nos permite, ¿no? Como empezar a también usar esos filtros a nuestro favor. ¿Para qué? Para crear mi realidad, como si fuese una obra, ¿no? Una obra de arte. Me voy a retirar, ya estoy hablando demasiado, no quiero que dure mucho, ni idea. Hace con esta información lo que te plazca. Un beso. Nos pueden encontrar en Instagram como @wicalma, WICC Alma, y @estudio.six con X al final. Este podcast ha sido desarrollado y producido por Estudio Sex.